Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de la invasión napoleónica a España y sus consecuencias en América y cómo influye en la independencia americana. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el impacto que tuvo la invasión napoleónica a España en las colonias americanas en su camino a la independencia y van a poder identificar los lineamientos y principios de la Constitución Liberal de Cádiz en 1812 y su influencia en el proceso independentista latinoamericano. La invasión napoleónica a España, año 1808. Bueno, hay que recordar que Napoleón Bonaparte es un líder, todo un estratega militar francés que logra llegar al poder en Francia y convertirse en emperador de Francia. Su objetivo, o bueno, uno de sus objetivos era convertir a Francia en una gran potencia económica en todo el continente europeo. Y por lo tanto, eso también implicaba obtener que Francia obtenga una expansión territorial por toda Europa. Ahora, si Francia quería convertirse en una potencia, tenía un país enemigo, que va a ser Inglaterra, ya que Inglaterra también era una potencia económica y ambas potencias, Francia e Inglaterra, estaban pues peleándose por el dominio europeo. Entonces, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, va a decretar un bloqueo continental a Inglaterra. ¿Qué significa eso? Que Napoleón Bonaparte prohíbe a los demás países de Europa que comercien con Inglaterra, con el objetivo de que Inglaterra ya no comercie con ellos y por lo tanto afectar gravemente la economía inglesa y de esa manera Inglaterra deje de ser potencia y caiga económicamente hablando, y así Francia, el país de Napoleón, se consolide como potencia o como única potencia en Europa. Entonces, Napoleón Bonaparte amenaza a través del decreto de Berlín, amenaza a los países europeos de invadir sus territorios, si es que comercian con Inglaterra. Uno de estos países que comerció ilícitamente por lo bajo, sin hacer caso omiso a lo que había dictado Napoleón Bonaparte, fue Portugal. Portugal por lo bajo comerciaba con Inglaterra. Entonces, por esta razón, es que Napoleón Bonaparte tenía que cumplir lo que había dicho en el decreto de Berlín, es decir, invadir a los países o al país que comercie con Inglaterra. Por lo tanto, ahora Napoleón Bonaparte iba a invadir Portugal. Para que Napoleón Bonaparte pueda invadir Portugal, tenía que pasar, como podemos ver acá, mejor dicho aquí, acá está Francia, el país de Napoleón, España y Portugal. Para que Napoleón Bonaparte y sus tropas puedan pasar hacia Portugal, primero, como puedes ver acá, tenían que pasar por España. Por eso es que Napoleón Bonaparte le pide permiso al rey de España, al rey Carlos IV, para que las tropas de Napoleón, las tropas napoleónicas, ingresen por su territorio, es decir, por España, hacia Portugal. El rey Carlos IV de España acepta lo que Napoleón Bonaparte le había pedido. Y esto se manifiesta o se hace claro en el Tratado de Fontainebleau, en el año 1807, donde las tropas napoleónicas, mediante este tratado, ingresan por España e invaden Portugal. A la población española, esta decisión de su rey no le gustó. ¿Por qué? Porque la población española decía que su rey no estaba respetando la autonomía y la soberanía de su país, o sea, de España, permitiendo que extranjeros o que tropas extranjeras pasen por su territorio. Entonces en España se va a producir lo que se conoce como el motín de Aranjuez. El pueblo español se rebela contra su rey Carlos IV y también contra su ministro Manuel Godoy,
al cual consideraban un personaje inecto en la política. Entonces, por ello es que la consecuencia del motín de Aranjuez, de esta rebelión de la población española, es que Carlos IV, el rey de España, abdica o deja el poder en favor de su hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Carlos IV? Fernando VII. Y por lo tanto se convierte en rey de España temporalmente Fernando VII. Digo temporalmente porque Napoleón Bonaparte también se dio cuenta de que España estaba en crisis y ahora no solamente va a invadir Portugal, sino que también Napoleón Bonaparte va a ocupar con sus tropas militares también España. Y a esto se le conoce como la invasión napoleónica a España. Entonces, por orden de Napoleón Bonaparte, se captura a los dos reyes españoles, es decir, a Carlos IV y a Fernando VII, a los dos reyes, y los llevan a una ciudad frontera entre Francia y España, una ciudad al sur de Francia, llamada Bayona. Es en esta ciudad de Bayona donde las tropas napoleónicas dejan ahí en cautiverio al padre, a Carlos IV, y a su hijo Fernando VII, en cautiverio. A esto se le conoce como la abdicación o el cautiverio de Bayona, donde el rey de España, Fernando VII, fue obligado a abdicar o a dejar el poder de España para entregarle el poder de España a un representante de Napoleón. ¿Quién va a ser el representante de Napoleón en España? Su hermano José Bonaparte, al cual Napoleón lo va a llamar el rey José I de España. Pero también recuerda que a José Bonaparte lo llamaban Pepe Botella. Los españoles no querían a este rey impuesto, a este rey invasor de España. Y por lo tanto, los españoles en varios panfletos, en varios periódicos, con caricaturas y todo, se burlaban del rey José Bonaparte, al cual catalogaban como un borracho. Y como él se llamaba José, de ahí viene el nombre de Pepe Botella. Como podemos ver en esta imagen, los españoles van a resistir militarmente hablando ante la invasión española y los españoles van a luchar por su pueblo frente a las tropas napoleónicas. Es más, los españoles van a llamar a esta guerra como una segunda guerra por la independencia española, porque la primera guerra por la independencia española sería contra los moros, es decir, contra los musulmanes. Recuerda que también unos siglos antes España había sido invadida por los musulmanes durante muchos siglos. Entonces ahora había una segunda guerra por la independencia, pero esta vez contra las tropas napoleónicas. Se negaban a aceptar al nuevo rey invasor. Es ahí donde en España se forman las famosas Cortes de Cádiz. ¿Qué son las Cortes de Cádiz? Son asambleas parlamentarias o son congresos, como podemos ver en esta imagen, son congresos integrados por más de 300 diputados liberales. Esto es muy importante, acá está en negrita. Liberales. ¿Qué significa liberales? Significa de que los principios políticos de estos integrantes de estos congresos llamados Cortes de Cádiz, sus principios políticos eran, como su mismo nombre lo dice, la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía, la democracia. Entonces, como eran liberales estos integrantes de estos congresos, ¿ya? Estaban en contra del rey impuesto por Napoleón, porque lo catalogaban, como ya se mencionó hasta en dos oportunidades, como un rey invasor, ¿ya? Ellos decían no se estaba respetando la soberanía del pueblo español, ni las decisiones, ni la democracia del pueblo español, porque ellos eran liberales, ¿verdad? Por lo tanto, ellos querían que vuelva, que se convierta, o que vuelva, perdón, como rey de España, Fernando VII. Ellos reconocían como rey a Fernando VII y por lo tanto desconocían o no reconocían al rey José I o José Bonaparte, el hermano de Napoleón. No lo aceptaban, no lo querían. Entonces, las Cortes de Cádiz, allá en la ciudad de Cádiz, en España, solicitan el apoyo político y militar
necesario a las colonias españolas aquí en América. Le piden apoyo aquí a las colonias americanas, permitiendo que éstas y los criollos sean considerados como iguales, es decir, españoles y criollos sean vistos como iguales. Españoles y americanos ahora van a ser iguales. Por lo tanto, estos congresistas liberales de las Cortes de Cádiz van a promulgar una Carta Magna o una constitución política llamada la Constitución de 1812, en ese año, allá en España. Entonces, se promulga así la Constitución Liberal de 1812. Como lo acabo de decir, recuerda, de tendencia liberal. ¿Quién va a ser el presidente de estas Cortes de Cádiz? Eran tan liberales estos señores, tan revolucionarios, que van a poner como presidente de las Cortes de Cádiz allá en España, no a un español, sino a un americano, a un peruano. El presidente de las Cortes de Cádiz va a ser Vicente Morales Duárez, un peruano, ¿sí? Un americano. Entonces estamos viendo ahí que se estaba respetando la igualdad entre españoles y americanos. Y precisamente la Constitución Liberal de Cádiz del año 1812 establecía ello, ¿no? La igualdad entre españoles y criollos americanos. También se limitaba el poder del rey. Esto quiere decir que el rey ya no podía ser un rey absolutista. Fernando VII no podía ser un rey absolutista, ¿ya? Porque estos congresistas eran liberales y querían un rey que respete la Constitución, querían un rey que respete el Congreso. Y como eran liberales estos congresistas de las Cortes de Cádiz, abolieron o eliminaron la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición perseguía a los herejes. Y ahora, esta constitución liberal, como eran liberales, también se estableció así la libertad de culto, es decir, la libertad de religión. Y por lo tanto, si hay libertad de religión, ya no se puede perseguir a los que no sean católicos, a los herejes. Por lo tanto, se eliminó la Santa Inquisición. Se elimina la mitra, que como ustedes bien saben, explotaba a los indígenas, ¿verdad? Libertad de imprenta. Esto quiere decir que aquí también, tanto en España como en las colonias americanas acá, van a llegar pues la influencia de conocimientos, de libros, de intelectualidad, lo cual genera o va a generar pues grandes cambios muy revolucionarios aquí en las colonias, que también van a buscar independizarse de España en unos años. Se eliminó la mitad y también, como ya se mencionó, la igualdad entre españoles y americanos para ocupar cargos públicos.